de lo que pasó hoy en diputados? Bueno, sin duda que la poca gimnasia legislativa de la Argentina, y menos aún en temas tan amplios y tan diversos, va a generar este tipo de cosas. Sin duda, además, condimentado por la cantidad de, o decirlo de otra manera, por cómo está partido el Congreso, ¿no? O por las diferentes agrupaciones que ahora forman el Congreso, ¿no? Esto era inédito. Antes había dos bancadas muy grandes, algunas más chicas que se plegaban, que iban más o menos moviéndose de acuerdo a algún tipo de ley que les quedaba mejor o peor, y después se negociaba todo entre los dos grandes. Ahora eso se rompió. Además, no hay negociadores claros en ningún lado, ¿no? Pues si Milei quisiera ir a negociar con los bloques, ¿con quién negocia? ¿Quiénes son las caras realmente que tienen ascendencia sobre su bloque, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se ve en un enero absolutamente distinto. Esta es una postal inédita. No solo porque hay 90, hoy creo que había 97, ¿no? En un momento estaba mirándolo y entró Cafiero con su, digamos, si querés, postura así de sabelotodo que tiene, solo la postura, claro, pero bueno, entró y no encontraba lugar. Entonces estaba viendo, viste, como cuando entras a un lugar, está todo ocupado, a ver quién te hace un lugarcito. Bueno, por ahí se sorprendió de tantos legisladores trabajando juntos. En enero. En enero, claro. En enero. Además, esto es inédito, y obviamente que un proyecto que tiene una cantidad de matices, en un Congreso que a su vez tiene una cantidad de matices, va a generar, digamos, críticas, pasiones, y se van a desatar todo tipo de polémicas, ¿no? Como te digo, en el fondo lo que hay es te diría como una poca gimnasia legislativa en la Argentina, ¿no? Para legislar sobre temas que no son muy concretos, muy puntuales. Y que además son muchos, ¿no? Va desde el Código Penal hasta la ley electoral, pasando por las jubilaciones. Son muchísimos, son muy diversos. Acá los explicamos cada noche, tratamos, bueno, de meternos en los temas, pero hay legisladores. Ayer vino Juan Manuel López y decía, hay temas que todavía nosotros no llegamos a mirar. Sin duda, o a estudiar, ¿no? A estudiar. Vos sabés que las grandes leyes en el mundo, en la Argentina también, los códigos, por ejemplo, que son súper amplios, se aprueban a libro cerrado, no se debate, ¿no? No se debate, se debate todo el proceso previo, que tienen, si querés, un peregrinaje de consensos previos. Esta norma no tiene ningún peregrinaje previo. Apareció un día en la que nos enteramos absolutamente todos, menos Sturzenegger y su grupo. Todos los demás nos enteramos en ese momento, con lo cual es lógico que suceda que los legisladores por ahí no están afilados en algunos temas. Pero yo quiero, digamos, volver y hacer hincapié en esto. La Argentina no tiene gimnasia legislativa. Lo que tiene es un poder ejecutivo que le manda proyectos al poder legislativo, y el poder legislativo más o menos los encuadra, pone, saca algo y aprueba en general, ¿no? O desaprueba en las excepciones. Sí, además, después de haber sido tan obediente con Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, claro, es lo que te digo. Está anquilosado, ¿no? Exacto, es un Congreso que está oxidado, no tiene. Ahora, la estructura. a mí me impresiona cómo retoman músculo, lo mismo que la CGT, cuando viene un gobierno no peronista, Luis Naidenov. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, eso es parte de la cultura política en la Argentina. Cada vez que el peronismo es oposición, no se hace cargo de nada. Pero a ver, me quedo con lo que decía Diego, la falta de gimnasia política en la Argentina o de gimnasia parlamentaria tiene que verlo con lo que ha ocurrido en el Congreso en los últimos 4 años. Fundamentalmente en pandemia el kirchnerismo sepultó no solamente el diálogo, sino el debate político. Y la agenda política pasaba por justamente muy lejos de los problemas de la sociedad. Por eso es gracioso, no se sabe si es por cinismo o por, no sé, por su estrategia política, escuchar a Moró hablando de virreyes, ¿no? Cuando hemos tenido una verdadera monarca. Bueno, pero ese es el Moró que se quedó en el pasado, quizás en su etapa radical. Si ha existido un virreinato fue justamente el gobierno de Cristina y de Alberto y de Cristina, ¿no? Donde, bueno, creo que fue el peor gobierno que recuerde la democracia del 83 a la fecha, pero mirando hacia adelante, también no es un tema menor lo que se está discutiendo. Es decir, en la Cámara de Diputados arranca un megaproyecto de ley con 880 artículos, donde se discuten desde reformas políticas profundas, reforma previsional, ley de blanqueo. Estamos discutiendo retenciones y si recordamos nuestra historia reciente,
este megaproyecto que tiene que ver con una situación de crisis excepcional de la Argentina, en su oportunidad se discutió ley por ley. Por lo tanto, que la oposición, porque hay que distinguir la oposición. Primero, yo quiero dejar en claro cuál es la posición del radicalismo. Nosotros no cogobernamos. Bueno, por esto que estaba diciendo Diego recién, sí, ¿no? sí, hay sí. una recomposición, reestructuración de los bloques. Pero el gobierno tiene una suerte que la tiene que saber capitalizar. A ver. La suerte es de contar con oposición responsable para otorgar y acompañar las cosas que son razonables en el marco institucional. El radicalismo, ese es su rol institucional. No cogobernamos y vamos a acompañar, por supuesto, cuando se habla de cheques en blanco, o esta idea de Barra, que es muy peligroso lo de Barra, porque Barra declaró, cuando hay crisis económica, la Constitución prácticamente se deja a un costado. Sí, tenemos ese corte entonces, de Barra. como así también... Porque él en realidad parafrasea a Alberdi, lo buscamos mientras charlamos con Luis. Claro, porque es como convalidar que este proceso de discusión parlamentaria debe tener un trámite exprés. Y los temas son muy profundos, porque además de los temas de la crisis, de un gobierno que asume, que siempre habló con mucha sinceridad en cuanto al ajuste, a la motosierra, y somos conscientes de lo que la gente votó, también somos conscientes que la espalda de los argentinos es muy frágil, y yo quiero que se entienda, porque el ajuste arrancó con el kirchnerismo, con la última etapa del kirchnerismo, porque no son 200% de inflación, son más de 850% de inflación acumulada en los 4 años de Alberto. Entonces, el esfuerzo de la gente es enorme, y este gobierno, que está en minoría, tiene que construir capital político y lo puede lograr. Bueno, pero se requiere cintura y muñeca para la construcción de las mayorías. Ahora, Luis, vos hablaste de la posición del radicalismo. ¿Hay muchos radicalismos? No, hay uno solo, ¿eh? Hay un solo radicalismo con esta mirada. Esto es esta idea de que no cogobernamos y que vamos a acompañar con responsabilidad es la posición del partido, de los bloques, porque en los bloques de diputados y de senadores está expresado justamente la voz del partido y de los 5 gobernadores. Porque este es un radicalismo que tiene responsabilidad de gobierno en la Argentina. Y también somos conscientes de que este es nuestro rol, porque hoy gobierna La Libertad Avanza, que gobierna en minoría, que a nosotros nos tocó en la etapa del 2015-2019 con Mauricio Macri gobernar minorías y construir mayoría en ambas cámaras, con la única diferencia que existía una verdadera coalición parlamentaria muy sólida que acompañó todos los proyectos de ley del expresidente Macri. Muy bien, bueno, vos hablabas recién, Luis, de Rodolfo Barra, el jefe de los abogados del Estado, que dijo esto. Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi. Si hay crisis económica, señores, no va a haber constitución vigente. Yo no veo por qué en ciertos casos... Por favor, dejémoslo hablar. No pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se dan para vencer el desorden, que no es más que el hijo de aquellos. Y él proféticamente remataba, Alberdi, hay muchos puntos en que las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución. Bueno, muy bien. Capítulo económico, Cami Dolabjian, y estamos también con Ignacio Olivera Dol. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás, Laura? Qué parecido que sos a Pancho Olivera, ¿algún parentesco? Parezco de la misma edad incluso. Sí, ¿no? Un déjà vu, no sé si hablo con Pancho, es el hermano de Pancho, nuestro colega. Hoy es su cumpleaños, ya que estamos levantando. Sí, Hoy, exacto. ¿hoy es Además, el cumpleaños de Pancho? aprovecho para Pensé mandarle que un de él. saludo. Bueno, un beso, Pancho, te mandamos desde acá. Bueno, Cami, sectores afectados por la ley ómnibus. Muchos. A ver, entre el DNU y la ley ómnibus tenemos más de 1000 artículos. Es decir, cada uno de ellos, y tengo incluso alguna información muy interesante para contarte respecto de cuántos hablan de cada una de las temáticas. Por ejemplo, la ley ómnibus tiene 101 artículos vinculados a impuestos, 92 a justicia, 71 a energía, 83 al Estado. Es decir, cada uno de estos artículos toca en mayor o menor medida, e incluso en algunos no sabemos exactamente con qué impacto. Los mismos sectores, yo hablaba con varios de ellos que están afectados por las medidas, incluso el DNU, y todavía no tienen en claro cuál va a ser los efectos dentro de sus sectores. Mismo Pero dicen, ¿y entonces por qué creen que van a ser afectados? Porque bueno, algunos ya saben. Algunos ya saben que van a ser perjudicados. Tenemos ciertos perdedores y ganadores, algunos de ellos los vamos a ver ahora. La industria azucarera, Bueno, por ejemplo. la industria azucarera, algunos decían, a ver, claramente van a estar afectados por
la apertura de importaciones, ¿no? Que hace ingresar a más productos incluso de Brasil o de los países limítrofes. Pero otros decían, hay ciertas regulaciones que pueden mejorar la posición de algunos ingenios. Hay una negociación ahí con el gobierno, se va a recibir al gobernador de Tucumán, pero lo cierto es que en cada sector hay, en algunos casos, perdedores y ganadores, y en otros todavía no sabemos exactamente el impacto. Pero aquellos que son perdedores ya han salido a reclamar. Hemos tenido comunicados, hemos tenido algunas asociaciones. ¿Tenemos esos sectores detallados? Exactamente. Mira, el primero que tenemos es farmacéuticas y podemos incluir incluso a los médicos acá, porque uno de los puntos ha sido el tema de que los médicos no puedan recetar una droga en específico con marca incluida. Es decir, antes el médico podía decir pirulito, pirulito, de la marca tal. Esto ahora debería no ser así, debería recetarse la droga de manera genérica y después uno va a la farmacia y el farmacéutico le dice, tengo esta, tengo la otra. Eso, ¿no? A mí me parece que está bien, digo, porque ahí hay todo un tema detrás de que un médico te recete una marca. Sí. Los médicos también tienen viajes, por ejemplo, de los laboratorios por esas cosas. Bueno, eso es lo que apunta el gobierno, ¿no? Como que le están tocando el kiosco a algunos médicos y a algunos laboratorios. Obvio, la industria farmacéutica financia campañas políticas, o sea, ahí hay privilegios, ¿no? Habrá derechos afectados, pero también hay privilegios. Totalmente. Igual esto ya se solía hacer incluso, y hay reclamos de los mismos pacientes muchas veces porque no existe, en algunas farmacias no está el medicamento específico que recetó el médico, entonces se daba el genérico. Pero digo, que te recete un medicamento específico no es casualidad, obtiene ese médico beneficios por esa receta. En algunos casos puede ser que uno en específico sea el necesario por el proceso, el procedimiento para un paciente, pero no siempre es así. Hay otros que también tienen un impacto muy claro, como el de empleados estatales. Esto tiene que ver primero con las medidas que ya ha implementado el gobierno, como no renovar los contratos que habían vencido a diciembre de 2023. También con la revisión de los que habían sido transferidos a planta permanente. Hay 12 meses en los cuales no hay seguridad en el puesto de planta permanente. Y esto igualmente también lo ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y ATE no dijo nada. ATE negoció por otro lado, pero Alberto Fernández también hizo revisión de contrato de planta permanente. ATE, que ahora se queja y muestra los músculos, no dijo absolutamente nada sobre los contratados durante años en el Estado. Exactamente, y lo mismo también había hecho Mauricio Macri para hacer justo. La verdad es que todos los gobiernos han hecho revisiones sobre los contratos de planta permanente. Ahí tenemos otro sector que está claramente afectado. Yo te diría que el mayor perdedor hoy en día, y lo hemos visto incluso en las calles, ha sido uno de los primeros en manifestarse, han sido los sindicatos, por supuesto, especialmente porque ya los aportes son voluntarios, el trabajador puede elegir la obra social y ahí es uno de los puntos más calientes. Hoy en la sesión, una de las cosas que se debatió, bueno, fue un poco esto, ahí lo tenemos, descuentos salariales voluntarios, los trabajadores pueden destinar sus aportes a la cobertura médica que deseen, es decir, ya no estás obligado a ir a la obra social de tu sindicato, podés derivar aportes a otras. Eso, por supuesto, le toca a la caja política más importante que tienen los gremios. Ahí tenemos el mayor de los conflictos. Yo ahí lo que veo que me mostrás son privilegios, o sea, la casta sindical afectada, pero digamos, privilegios. En ese caso está clarísimo. Claro, exacto. Bueno, Ignacio, una mirada sobre el capítulo económico. Los escuchaba también a ellos un poco, y un poco también los legisladores que hablan de la urgencia del gobierno, ¿no? De qué necesidad hay de hacer un tratamiento exprés de un decreto tan largo, de un proyecto de ley tan profundo. Pero está claro que el gobierno necesita que esto salga muy rápido porque prácticamente el plan económico no empezó. O sea, necesitan de esto para enviar una señal. Ya vimos estas semanas, los últimos días, el mercado ya está crujiendo, ¿no? Se ve como algunas dudas, algún cambio en las expectativas, hay mayor presión cambiaria, se ve al Banco Central. Se recalientan los dólares financieros, ¿no? Exactamente. Y eso tiene que ver un poco con la lectura política porque el gobierno decidió empezar por la parte más difícil, que es generar expectativas a través de cambios que requieren consenso y negociación. Había muchos cambios que podía generar el gobierno que no necesitaban negociación, como por ejemplo el levantamiento del cepo cambiario o cualquier decisión en lo monetario, un programa monetario. Si el presidente considera que la inflación es un fenómeno monetario, pero hoy no hay un plan monetario en Argentina. O sea, todas decisiones que podía tomar el Banco Central de un momento a otro, pero que decidieron postergarlas porque la idea era ir sobre la causa de fondo, pero desde un primer momento, que era el ajuste fiscal que explicaba la emisión monetaria y la inflación, ¿no? Pero eso requiere un trabajo muy difícil desde lo legislativo, desde lo político, genera también alguna conflictividad, no solo con la clase política, sino también en las calles. Lo estamos viendo, hay muchas cosas que se desregularon al principio, pero que
algún atenuante necesitas, y algunos atenuantes van en el sentido de, por ejemplo, desregular o abrir la cuenta comercial, abrir el comercio exterior, y todo eso el gobierno no lo puede hacer todavía. Sí, hay algunas declaraciones del vocero presidencial de Manuel Adorni, que las vamos a compartir en un ratito, Ignacio, que habla, él un poco dice esto, ¿no? Las cautelares sobre el DNU están teniendo consecuencias económicas. De hecho, estuvo Lacha Lázari aquí hace unos días, creo que fue Lacha el que dijo, que ya había algunas pymes queriendo contratar gente, pero después con las trabas al capítulo laboral se frenaron. Ese es el tema. Que estaba descontado, ¿no? Que iban a tener alguna traba. O sea, sabían que se estaban metiendo con sectores poderosos, iban a tener algunas trabas y seguramente por ahí estaban pensando, ¿no? Tenían una hipótesis de máxima y ahora, algunas cosas quedarán en el camino, pero algún cambio, alguna reforma lograron sobre algunos sectores, ¿no? Claro, el tema es ese, que el gobierno... A ver, chicos, lo escuchamos un segundito a Adorni y charlamos sobre eso, debatimos sobre sus declaraciones. Porque no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien, y tampoco es un tema menor lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. Logramos al principio al inicio de la gestión, con las famosas medidas de urgencia del ministro Caputo, se lo había logrado estabilizar determinadas variables de la economía, que era, por supuesto, el puntapié para seguir avanzando en lo que después fue el DNU y en lo que ahora son, además de, por supuesto, las medidas que se toman todos los días, la ley bases enviada al Congreso. Y lo cierto es que desde que los rumores, en virtud de la ley, que formalmente empieza el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley, y los amparos con el DNU, generaron, por supuesto, que el dólar en poquitos días, los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos. Laura, ¿puedo? Ignacio. No, me llama muchísimo la atención que el gobierno diga eso en un contexto en el que el Banco Central decidió bajar la tasa de interés y mantener el dólar fijo. ¿Qué esperan que pase en el mercado monetario, con los precios en Argentina, si se toman esas decisiones? Que no está mal, o sea, puede ser un objetivo buscado incluso por el gobierno, generar inflación para licuar un poco los pasivos monetarios del Banco Central. Pero está claro que si bajás la tasa de interés y mantenés el dólar fijo, no hay ninguna duda de que en algún momento, con los niveles de inflación que tenés en la Argentina, se van a recalentar los dólares financieros, y algo que el mercado ya estaba esperando desde hace muchas semanas. Sabían que ese carry trade, ese veranito cambiario, iba a durar un mes. En cuanto supiera que la inflación se acercara al 30% mensual, entonces la devaluación iba a quedar un poco descompensada y entonces se iba a empezar a recalentar la brecha. O sea, no hay ninguna duda, eso el mercado ya lo estaba esperando. Obviamente, cierto, al haberse enfocado en resolver el tema político como prácticamente la única apuesta para cambiar las expectativas, en cuanto se empieza a complicar, también para el mercado eso agrava las cosas, eso sí está claro. Cami, vos tenías un tema con respecto a por qué el dólar podría seguir subiendo. Bueno, hay una de las variables que es, el dólar es un precio más de la economía, es uno más. Y supongamos una inflación del 30% en diciembre. Tenemos justo el número de la Ciudad de Buenos Aires, que fue 21,1, pero va a ser más bajo probablemente que el nacional, porque tiene mayor incidencia la vivienda que en el ámbito nacional. Bueno, si uno toma el dólar blue al 1 de diciembre, estaba en 955, y le pone un 30% de inflación, debería estar 1.214 en el mes de diciembre, finalizando, ¿no? Entonces, esto para dar un ejemplo, hoy justamente cerró en un máximo nominal histórico, que fue 1.130, ya se empieza a recalentar. Un financiero, que fue el contado con liquidación, alcanzó los 1.200, después bajó un poco, pero hay varias causas. La que mencionaba Ignacio, por supuesto, también hay una menor demanda de pesos. Diciembre es un mes en el que se necesita efectivo, se necesitan pesos para pagar distintas cuestiones que tienen que ver con fin de año, con los aguinaldos, etcétera. Y ahora, entre las expectativas políticas, el plazo fijo que insisto en lo mismo que decía Ignacio, que está en 9%, es decir, ¿por qué vas a poner tus pesos en algo que no se acerca ni en un tercio en porcentaje a lo que está haciendo la inflación? La cobertura que quieren desde el pequeño ahorrista a la empresa es gigante cuando no tenés instrumentos. ¿Y seguirá subiendo el dólar?
Es muy probable, tanto porque, como decía, es un precio más de la economía, como porque el ancla que ha sido el fiscal para el gobierno ha planteado un ancla fiscal y no monetaria, y un cambios radicales en la política que requieren de un proceso de institucionalización que no se está dando por la resistencia que se está viendo. Esto también tiene que ver con las expectativas políticas. Esto todo indica que va a seguir subiendo el dólar y va a seguir habiendo mayor presión cambiaria a medida que no haya... Perdón, y si sube el dólar, ¿no es esa una dificultad para domar la inflación? A los dos les pregunto, a Ignacio y a Cami. Sí, es que justamente, bueno, en la inflación están las dos cosas, ¿no? Que tiene que ver también con la cantidad de dinero. Veamos lo que está pasando ahora con los plazos fijos. Un poco lo que decía Camila, está un poco el retorno que te pagan contra la inflación, que los plazos fijos no están creciendo directamente y que no crezcan en una economía con 200% de inflación es que caigan, ¿no? Entonces, los plazos fijos no se mueven y están creciendo la cantidad de pesos en las cajas de ahorro y en las cuentas corrientes. Esto quiere decir que los argentinos se resisten a poner su plata en plazos fijos a 30 días en el banco o directamente los desarman para mantener estos pesos en cajas de ahorro, en cuentas corrientes. Este es un dato concreto que estuvimos nosotros reportando esta semana. Hay mucha liquidez en el mercado. En un mes, en un periodo en el que cae la demanda de dinero, porque ya directamente el pago de las fiestas, el consumo que hay en diciembre ya no se siente. Entonces siempre tenemos épocas que nos demostraron que los primeros meses del año son complicados en el mercado cambiario, ¿no? Bien, bueno, hoy estuvo en Diputados el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, y esto quería compartir un poco con vos, Diego, que hablás mucho con empresarios sobre el tema de la emergencia que está reclamando el gobierno de Milei. Lo hablábamos, Diego, el otro día en la radio. Pareciera que hay cierta flexibilidad en que el pedido de emergencia no sea por 2 años, sino por 1 año. Vamos a escucharlo a Rodríguez Chirilo, que lo decía de esta manera. En ese sentido se establecen las bases de delegación, se establece un plazo determinado que una vez que se empezó a conocer el proyecto, hemos recibido comentarios de lo extenso que resulta un plazo de 2 años de emergencia más 2 más, y por tanto nos sugerían que fuera de 1 más 1 de prórroga, aspecto que estamos considerando para poder incluirlo en la versión final. Bueno, un poco, a ver, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día, Diego, en la radio? Yo creo que hay una tensión acá entre lo que la gente está pidiendo, las capas de frustración que tiene la gente y el hecho de que esto tiene que pasar por un proceso parlamentario. Y el hecho de que Milei está pidiendo atribuciones o está declarando una emergencia para poder resolver la crisis económica, que es lo que él dice que necesita, porque es lo que la gente le pidió. Sí, sin duda, está bien lo que decís. O sea, hay si querés, una sedimentación de frustraciones que ya llevan décadas, que además, paradójicamente, muchos de los responsables, de las caras más representativas de esos años de frustración estaban hoy debatiendo en el Congreso, ¿no? Sí, también tenés una clase política muy desprestigiada. Claro, sin duda, que con lo cual es una foto que ya de por sí te indica algo, ¿no? Lo cierto es que claramente, desde el momento en que todos vimos 2 años de emergencia, decíamos, bueno, esto se tacha y es 1 año. Ahora, entregar ese tipo de pequeños, si querés, señuelos a la oposición es relativamente poco, ¿no? De acuerdo a las expectativas que tiene la oposición de debatir a fondo cada una de las normas. Vos decís el hecho de poder ceder en la emergencia. Ponele que sea en la emergencia, va a ceder seguramente con toda la cuestión pesquera. ¿Te acordás que ahí ya medio como que ya el discurso cuyo vocero fue el gobernador de Chubut ya un poco entró dentro de ese esquema de cosas que se podrían llegar a modificar? Van a entregarse algunas cosas como prenda de negociación o, si querés, como le gusta decir al gobierno, de mejora de lo que viene, pero lo sustancial de la ley pareciera que el gobierno no lo quiere negociar, ¿no? Además, tampoco hay interlocutores demasiado válidos, ¿no? Es un gobierno que es difícil, incluso, bueno, yo no sé cómo es la práctica de ustedes, pero incluso para los periodistas nos suele ser difícil encontrar a la persona que tenga capacidad, no capacidad, digamos, técnica ni mucho menos, sino capacidad de ser un vocero
de algún tema particular. Claro, ¿no? que Porque, exprese además a la totalidad, ¿no? Incluso, bueno, claro, hay diputados, difícil, hay ¿no? legisladores Porque que no lo conocen a Milei. Hay diputados que no conocen a Milei, hay muchísimos gente que está en la línea de los ministerios que prácticamente no lo conoce, hay secretarios de Estado que lo han visto un par de veces. Bueno, es un outsider de la política. Claro, obviamente, no es ninguna cosa rara, sino ¿y sabes qué me da la urgencia, sensación, Diego? claro, Que no es un presidente que se lo pueda analizar con los parámetros tradicionales de la política. Es lo que él dice, ¿eh? Yo no soy y un no, pero presidente es lógico que tradicional. así sea, ¿no? Es una fuerza que apareció prácticamente, es una fuerza que apareció de la nada, prácticamente, no de la nada, pero digo, no tiene raigambre en ningún partido tradicional, ni mucho menos, sino que si querés, se subió a caballito de lo que decía, de un proceso de frustración muy grande, de una pérdida de representatividad en la clase política tradicional, de una crisis que ya agobiaba, de una sensación. Yo no sé si a los diputados les debe pasar porque van a estar cansados de tanto debatir estos días, o por lo menos de estar activos en los grupos de WhatsApp, pero a los periodistas también nos pasa. A mí me gusta verlos trabajar, es un espectáculo obvio, también, maravilloso. seguro, a mí también, pero digo, a nosotros también nos pasa, no teníamos la gimnasia de que pasen cosas. No, la y última de que vez debatamos que pasaban cosas de fondo, lo que hablamos recién con Hugo, ¿no? De que se debatan tantas cosas de fondo. La última vez que pasaron cosas en la Argentina de verdad, que yo me acuerdo, como nuestra forma periodística se adaptó a ese momento, fue durante la pandemia, que todos los días había normas, ¿te acordás? Que se abrían, los bancos que se cerraban, que el horario, que el no sé qué, que el ATP, bueno, que tener que explicar eso, y donde los periodistas pasamos a ser casi, te diría, como voceros, y hicimos el famoso periodismo de servicio, ¿no? Sí, sí. Después de ese momento, Alberto Fernández... Esta es la idea nuestra de este espacio y de La Nación Más, explicar todos los días qué se está debatiendo, qué es lo importante. Alberto Fernández, después de la pandemia, digamos, no hizo nada. Debe ser el único caso en el mundo de una persona que envejece sin hacer nada, ¿no? Porque envejeció un montón, si vos lo ves cómo entró y cómo terminó, sin hacer nada. Y los periodistas nos aburríamos. A nosotros, a mí me aburría ir a hablar con Milei no nos vamos a aburrir. Bueno, eso sí, no sé cómo le irá, pero que no nos vamos a aburrir. Distinta. Ahora, dicho esto, digo, todas estas discusiones, y un poco ahí vuelvo a lo que decía Pancho Menor, ¿no? Nacho. Yo lo conozco a Pancho, lo conozco a Nacho de hace mucho, de cuando era mucho más chiquito que ahora. Yo también, ¿no? Entonces, de lo que dice Nacho, que es el tema de las cuestiones económicas y financieras. Si la Argentina, o si Milei no logra que en unos meses el avión de la inflación ponga la trompa para abajo, todo lo que estamos discutiendo vale cero. Coincido. Cero. Ese es su mandato. Yo creo que quien resuelva el tema de la inflación en la Argentina... Él digamos, también, como decíamos, se subió a caballito de algunas cosas y se subió a caballito diciendo, yo voy a resolver la inflación. Y la gente le dio, digamos, ese crédito para que lo haga. Y se lo está dando todavía ahora, pese a que hay un ajuste muy grande. Porque él lo decía en una de las entrevistas que dio el fin de semana, no me acuerdo si no fue en una que dio en Radio Mitre, que yo la escuché, que decía que tiene índices de aceptación muy, muy grandes. Pese a que ha hecho un ajuste brutal, y lo reconocía él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El índice de confianza, los índices de confianza, las encuestas le dan un 80% de respaldo. Entonces, ¿qué sucede con Milei? Ayer lo hablaba con un empresario muy poderoso que acababa de llegar de viaje, de afuera, hablando con mucha gente y habiendo ido a hablar con uno de los funcionarios en estos días, ¿no? Con varios funcionarios de economía. Entonces, él decía, Milei es un tsunami que viene sobre la clase política, que tiene 30 diputados y 9 senadores. Pero él tiene una figura tremendamente fuerte y arrastra todo esto. Nadie, si yo te diría, mirá, vos querés modificar, como dijo Camila, 1100 artículos de la legislación, ¿no? Y derogar no sé qué cantidad de leyes, con 30 diputados y 8 senadores, me decís, vos estás loco. Si yo te lo decía hace 4 meses. De hecho, lo vimos en las elecciones, ¿no? Las elecciones donde participaba él arrasaba, donde estaban sus candidatos no. Por eso, entonces, él tiene una impronta tremenda. Incluso la sociedad reclama, porque está, digamos, subido sobre la figura de Milei y dice, che, muchachos, apúrense con esto. Eso ha dejado knockout a la clase política. Yo lo lamento tenerlo. Sí, yo cuando hablo digo, miro a Naideno porque los criticamos, porque, pero digamos, tengo una... Igual ahora lo vamos a tener a tetaz así. Estoy a una distancia de que el revés no llega, ¿viste? No. Pero lo real es que yo los veo aturdidos y en algún punto oxidados.
Ahí, Déjame terminar el concepto. Pidió permiso y entró. Y el tipo se habilitó y empezó. No, pero perfecto. Hay que yo la abrir palabra polémica, pero aturdidos con la lo hablamos, el otro día hablamos de esta palabra. Está aturdido, es el boxeador que le dicen, che, terminó el 1 minuto, ¿no? Tenés que salir a pelear de vuelta. ¿Cómo me mandás de vuelta? Hay diputados y senadores que vos los ves que estaban preparados para otro nivel de debate. Cambió el eje del debate en la Argentina. Pero Diego, cambió para los periodistas también, por eso, para los bueno, yo te analistas estoy diciendo, de opinión. a O sea, nosotros estábamos nos pasa. acostumbrados a debatir una cosa y de repente vino un tipo por una banquina y te cambió completamente. Pero absolutamente, yo lo el reconozco. eje Digo, del la debate. última vez que hicimos algo los periodistas donde había gestión diaria era en la pandemia, que pasaban todos los días cosas. Sí. ¿Te acordás del Portón Verde? Estaban todos ahí, se juntaban, salían, había conferencia de prensa, pasaban cosas por una emergencia tremenda Sí. que costó 130.000 vidas. Sí, bueno, Pero ahora por pasaban suerte cosas. es un debate duro, pero no está la vida Totalmente, en juego, ¿no? pero digo, pero ahora, de vuelta, a nosotros nos cuesta, pero a los diputados también les cuesta. Vos ves, hay un grupo de diputados, no voy a dar nombre y demás, pero hay un grupo de diputados que estaban seteados para otro tipo de debate en la Argentina. Es cierto. Y Milei, Sturzenegger y todo esto, lo metieron en un debate tremendo, donde yo, lo que decía al principio, no veo gimnasia legislativa. Velocidades te lo dije un diferentes. poco más, si querés, de una manera menos violenta, pero ahora te lo digo. Pero O sea, después te hay animaste. diputados y Está bien. senadores que vos los ves oxidados, digamos, que no tienen capacidad legislativa para semejante